hace año y medio sobre todo esto. Estamos escuchando muchos temas de inteligencia artificial, pero queremos justamente venir a conversar una mesa, pues realmente honesta, una mesa que sabemos como seguridad informática que lo estamos viviendo día a día, estamos preparados. Realmente la ciberseguridad está ahorita madura. ¿Cómo está todo el tema del talento? Si ya nos hacía mucha falta el tema de talento en ciberseguridad, ahora ciberseguridad, más que conozcas de IA, más que conozcas todo esto que viene, pues hay muchas preguntas, mucha incertidumbre. Afortunadamente aquí contamos con voces líderes, y lo digo de verdad que con voces que hace 20 años en México la ciberseguridad todavía ni existía, ni los departamentos eran tan grandes, ni teníamos una comunidad tan grande en ciberseguridad. Angélica, Claudia, Nelly, de hecho Sofi también, yo creo que han visto cómo se ha hecho esta evolución desde hace 25, 20 años, y cómo hemos madurado con lo que tenemos, ¿no? Y también con el nivel de personas que podamos tener a la mano. Entonces se las va a presentar. Angélica Arana nos acompaña, es ejecutiva con 30 años de liderazgo en tecnologías e innovación en instituciones de primer nivel. Ex CIO de Grupo Financiero Multiva, ex CTO de STP y roles directivos en Banorte y Citibanamex. Experta en gobernanza, ciberseguridad y gestión de riesgos, con trayectoria impulsando Open Finance, que ahorita nos va a volar mucho la cabeza esto de Open Finance. Especialista en integración ética en IA para la toma de decisiones en entornos corporativos de alta complejidad. Actualmente asesora en organizaciones del segundo y tercer sector en su transformación digital segura. Claudia está por aquí. Sí, no la veo en Sí, camarita. por aquí A está ver, denme Claudia. un Aquí estamos, segundo. amiga. Aquí estamos. Perfecto. Claudia, justamente CISO con más de 20 años liderando estrategias de ciberseguridad en entornos multinacionales. México, Estados Unidos, Alemania, India. Experta en asesorar a consejos y comités ejecutivos en GRC, cumplimiento, SOX, gestión de riesgo, y en desplegar soluciones avanzadas como SOC, CIEM, IAM y plataformas de prevención de amenazas avanzadas en IA. Ha formado a más de 2,000 profesionales globalmente en cultura de seguridad, combinando liderazgo, profundidad técnica, visión estratégica para fortalecer la resiliencia y la confianza empresarial. Y también nos acompaña Sophie Müller, ingeniera de software del Tecnológico de Monterrey, especialista en ciberseguridad con experiencia en desarrollo de agentes de seguridad, respuesta a incidentes de ransomware e implementación de soluciones de ciberdefensa. Actualmente lidera la expansión en América Latina para Halicon, plataforma enfocada en prevención y recuperación ante ataques. Su perfil híbrido, técnico, operativo y comercial permite ofrecer una visión integral sobre cómo enfrentar amenazas modernas. Entonces, tenemos un panel pues de sectores financieros, cumplimiento, que han estado tanto en la parte de TI, en la parte de seguridad informática, los que están tal vez hablando con los clientes, con los dolores sensitivos. Entonces, pues vamos a comenzar el panel, abramos los micrófonos, Sofía, Angélica, Claudia, y vamos con la primera pregunta, que es para Claudia. Desde la perspectiva de una institución financiera global, ¿cómo está evolucionando la arquitectura digital interna para anticipar ataques de IA ofensiva? Sin duda alguna, uno de los elementos más importantes o que primero cuidan las empresas es el dinero. El banco, y Angélica no me va a dejar permitir mentir, pero la banca nació con controles, ¿no? Incluso desde antes de que todo el tema bancario y financiero se automatizara, creo que ha sido uno de los elementos más vigilados y más cuidados por lo sensible que llega a ser. O sea, se pierde el dinero, se pierde la cadena de valor completamente. Lo que estamos enfrentando actualmente en arquitecturas internas es justamente controlar el crecimiento de la inteligencia artificial. O sea, no podemos ser omisos con el uso de la inteligencia artificial en cuanto a que
se utilice sin controles, de manera abierta, subiendo información sensible, publicando, no, de ninguna manera. Todo lo que es la superficie de ataque se reduce al mínimo y los escenarios para que tú puedas utilizar inteligencia artificial están altamente regulados. No cualquiera tiene posibilidades de utilizarlo en entornos bancarios. No cualquiera puede utilizar dispositivos personales para hacer consultas a través de la inteligencia artificial. O sea, de ninguna manera em, se permiten todos estos escenarios, ¿no? Entonces, por otro lado, también se observa o se debe de verificar que la seguridad ya no solamente sea perimetral y reactiva, ¿no? Sino que también esté centrada en la protección del dato, esté centrada en la identidad de las personas y algo muy importante es la telemetría. Si vemos que en la telemetría, o sea, ya no solo son los logs que se obtienen o que se observan de manera rutinaria, sino que ahora ya estamos haciendo, pues se hacen estos análisis de telemetría mucho más profundos y avanzados para detectar anomalías. Perfecto, Claudia. Justamente, pues obviamente en el área de seguridad informática, justamente nosotros como decimos, espérense, no la IA sin control, hay que empezar a controlar, pero igual viene el área de dirección que te dice, si no lo hacemos, nos vamos a quedar atrás. Los otros ya están abordando, ya hay departamentos de IA en diferentes bancos. Entonces, esa comunicación es bien sensitiva. Creo que nosotros, pues siempre como seguridad informática, control de la IA, nuestros datos seguros, como dices, tenemos esas normativas. Angélica, justamente con lo que comenta Claudia, ¿cómo construyes sistemas que sean útiles, abiertos, pero también resilientes y seguros? ¿Cómo lo podemos abordar también desde esos consejos directivos? Mira, la verdad es que empiezas con el tema de, y yo creo que todos lo hemos escuchado, de seguridad por diseño, ¿no? O sea, el decir, oye, pues voy a diseñar desde que implemento soluciones, desde que las estoy concibiendo, ya tiene que ver, o sea, toda la parte de seguridad, o sea, no puede ser al final, ¿no? Que es normalmente lo que ocurría y desafortunadamente sigue ocurriendo, porque decía Claudia, eh, esta parte que platicaba Claudia suena maravilloso, pero en muchas instituciones es aspiracional. O sea, realmente eso es el deber ser, pero hay tanto rezago en la parte de tanto de infraestructura como de aplicaciones y sobre todo, por ejemplo, en el sector financiero y seguramente en otros tantos, es una, es tan difícil de pronto llevarlos al nivel al que tienes que estar porque hay tanta obsolescencia y tanta deuda técnica que no puedes llegar de la noche a la mañana. O sea, no es porque llega la inteligencia artificial y es mágica. Entonces, por un lado, tienes un rezago importante a nivel tecnológico en tu arquitectura, en todas las capas de arquitectura, pero por otro también tienes un rezago a nivel cultural, porque esto no nada más o sea, hoy la seguridad, y lo hemos platicado seguramente en muchos foros, no es un tema de tecnología, no es un tema del área de seguridad informática. La seguridad es un tema institucional y es un tema cultural. Y lo mismo tiene que ver con pues cómo vas a lograr diseñar pues, una arquitectura abierta y resiliente, bueno, pues cambiando la forma de pensar. Porque no importa que te traigas la herramienta de última milla, ¿no? De última generación, y no, o sea, es irrelevante si las personas no tienen el cuidado. Si de pronto te urgen el implementar seguridad, perdón, es inteligencia artificial porque los demás están haciéndolo y porque si no lo haces, le dijo el amigo al director general que mañana su institución va a desaparecer, ¿no? Pero si no lo haces bien, su institución seguramente va a desaparecer. Entonces, ese es un gran dilema porque te ponen como el paladín, ¿no? O sea, como el que tienes que resolver esta ecuación y no madre igual, o sea, no importa cómo, pero no lo puedes hacer solo. Entonces, yo creo que sí es un tema en el que
Hoy, por ejemplo, pues, difícilmente escuchas en una organización hablar de, pues, de tener gobernanza de inteligencia artificial, de tener comités que sean o sea, de múltiples áreas que estén revisando cómo se están entrenando los modelos de inteligencia artificial. Entonces, se me hace que es un problema mucho más complejo, que no lo resuelven las áreas técnicas ni las áreas de seguridad de la información. Es un tema en el que sí debe haber una, pues una cultura mucho más resiliente, más robusta, y debe haber una participación de muchas áreas que están hoy en día pensando que alguien más se los va a resolver, pero no lo vamos a resolver solos. Entonces, yo creo que va más allá de que digamos que seguridad por diseño y que pensemos que es algo que va a resolver las áreas tecnológicas, ¿no? Sí, muy buen punto, Angélica. Justamente yo creo que si ni siquiera ahorita la IA, tan solo la que tenemos acá afuera, está regulada, todavía no hay un panorama. La ola, como decían, llegó el tsunami, estamos en ese hype o esa ola, pero todavía Nos no revolcó la ola. sabemos, nos está revolcando de cierta forma y no sabemos todavía tal vez hoy cómo identificar ataques hiperpersonalizados. Tal vez tenemos nuestra infraestructura, que ha sido mucho trabajo, que también sabíamos que para que a un CISO nos den, ¿cómo se llama? Pues dinero para todo lo que nosotros consideramos, queremos o pensamos, desafortunadamente es poco. Así es que, Sofía, aquí te traigo la pregunta justamente, ¿qué están haciendo los actores más ágiles para convertir estas arquitecturas defensivas en cosas que sí se puedan usar las empresas? Hay un diseño tal vez ya paranoico que hablan de la IA nativa contra IA. Entonces, ¿qué está pasando en esta nueva evolución de productos? Pues mira, en lo que hemos visto en más, así como decía, como corroborando lo que dice Angélica, no es basado no nada más en la arquitectura y en el desarrollo, sino que ya implementando como una cultura, ¿no? Al final de cuentas, las herramientas han ido creciendo, sí se están utilizando, tienen sus propósitos de origen y de objetivos, ¿verdad? Como reducción del tiempo, hacer, digamos, nuestra vida más fácil, como lo hemos evolucionado tecnológicamente sobre los años. Más sin embargo, el no tener la cultura y la concientización, ahí es donde perdemos el foco, en donde podemos llegar a poner en peligro nuestra información, nuestra producción y nuestra operación, ¿verdad? Al final de cuentas, dentro de esa falta de pues no es de conocimiento, es más bien de estar empapados al día a día de lo nuevo que va, de lo que vamos, digamos, objetivamente utilizando, tener esa concientización para que así como los grupos de personas operativas logren hacer ese entorno seguro para poder tener aplicaciones. Definitivamente, la IA tiene objetivos y es bastante utilizada ya desde hace muchos años. Ahorita la tenemos al acceso de nosotros, más sin embargo tenemos que saber cómo cualquier cosa en un sentido cultural es saber los límites y hacia dónde dirigirlos. Pero tenemos que estar conscientes de lo que estamos usando para poder tenerlos al final de cuentas. Entonces, no nada más hacerlo como un buscar, digamos, el fraude digital o un estilo de detener ataques como de defensa, sino ya buscar también un mundo de resiliencia. O sea, ¿qué tanto nos puede afectar para poder también como operaciones hacer una recuperación? ¿Qué tanto estamos preparados para ese paro de operaciones? Tanto como herramientas de defensa como integración cultural, pero ya también social, ¿verdad? Al final de cuentas, no nada más lo dejamos en el paro de operaciones de empresas, como dicen, al final de cuentas el dinero es lo que nos mueve, pero todo inicia dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra organización y entre más nos empapemos de lo que es y saber lógicamente la dirección hacia lo que estamos utilizando este tipo de herramientas, podemos llegar a hacer una mejor, digamos, una implementación, una buena implementación de herramientas que se están utilizando. Perfecto, Sofi. Pues justamente este primer bloque de preguntas, pues aterrizando, estamos hablando de si tenemos que controlar la IA. Al final, como seguridad informática, seguimos siendo esos, pues,
no me gusta decir policías, pero sí limitantes, ¿no? Los limitantes, poner eso y decir a todos y hablar muy en voz alta cuáles son los riesgos, porque tal vez no tenemos los datos bien estructurados, no tenemos bien clasificados, decirle al usuario que él piense que es bueno o malo meter es sobrepasa todo lo que podemos hacer tal vez como equipos de seguridad informática. Otro tema, la cultura. Yo creo que lo que comentó Angélica, tener ya equipos de gobernanza, de inteligencia artificial, ya es un must, ya deben de estar preparándose, ya deben de saber qué es la IA, cuáles IA nos conviene, porque decimos, ay, bueno, Microsoft, porque aquí ya está Copilot, ya tenemos como que algo ahí. No sabemos si todos esos datos hoy son seguros. Tenemos la súper incógnita. Ahora con lo que pasó con Anthropic, con el Pentágono, los datos en la ley dicen, si no me das todos los datos, no eres mi amigo. Entonces hay toda mucha incertidumbre. Y Sofi justamente nos refuerza la parte de la resiliencia. Va a poder venir un ataque, ok, pero adentro, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ahora sí ya es, como lo comentó Angélica, tenemos que tener ya un equipo muy grande dentro que entienda de la IA y esté muy como consciente, porque ya no es el CISO ni el área de seguridad informática, ya es la institución o la empresa. Listo, pues justamente vamos, Sofi, con la siguiente pregunta. La IA permite crear fraudes que imitan voz, comportamiento y contexto del usuario. ¿Qué señales tempranas deberían monitorear las organizaciones para detectar que están siendo objetivo de un ataque hiperpersonalizado antes que el daño reputacional sea irreversible? Sí, mira, lo que dices es muy cierto. Ahorita con la IA, pues tenemos más facilidad de caer en todo lo que viene siendo el de diferencia de ataques, pero cabe destacar, volvemos mucho a la concientización desde el personal, de los equipos, de las herramientas que utilizamos para poder entender de entrada qué son los diferentes tipos de ataques para poder identificar hacia dónde podemos explicarlos, ya sea un phishing, un bismishing, o sea, al final de cuentas son diferentes formas y los hacemos, si los volvemos parte de nuestro día a día, es donde podemos hacer, digamos, esa identificación. ¿Y a qué nos referimos? Ya ahorita es muy difícil, a menos que tengas, digamos, un cierto expertise de poder saber, ¿verdad?, en dónde está y qué es lo diferente. Yo siempre he dicho, toma tiempo, toma ese 1 segundo o 2 segundos más de pensar antes de dar un clic, de acceder a algo o de pensar y tomar esa paciencia, porque ahí es donde siempre caemos. Terminamos cayendo en las trampas porque se ven o sea, es difícil hacer esa diferenciación a simple vista, pero yo siempre he dicho que así como cuando cruzas la calle, volteas para los 2 lados, como y ya en inconsciente volteas para los 2 lados, ahorita tenemos que dar esa pauta para saber que tus acciones pudieran tener esa consecuencia detrás, en ese clic, en algo diferente, pero como estamos viviendo al día a día y siempre acelerados, pues regularmente no ponemos atención a los mínimos detalles, porque ahorita ya no es, ay, te caigo en un fraude con un texto que no estabas esperando, ahora son clones específicos dentro de la organización que son idénticos. A lo mejor hay una coma, a lo mejor hay un punto, a lo mejor hay una letra que ni siquiera sabías que no existía dentro de la identidad de donde lo está recibiendo, que ahí es donde caemos. Entonces yo siento que así como dicen Claudia y Angélica, toma mucho el lado cultural de concientización de los equipos, que no se quede la responsabilidad 100% al departamento de ingeniería, de ciberseguridad, de sistemas, más bien es toda la institución y culturalmente aprender, ¿verdad?, a tomar ese respiro antes de tomar una acción que pudiera venir una consecuencia. Y ahí también entra, digamos, lo que habíamos platicado de saber qué herramientas estamos familiarizadas en utilizar para poder detectar una diferencia de lo anormal, ¿verdad? De lo anormal que viene siendo, porque ya a simple vista ya no es posible. Entonces ya nos podemos ir ya mucho más a detalles más profesionales, lógicamente, pero en algo general primero es antes de hacer un acto como un clic, abrir algo, descargar algo, pensarlo 2 veces antes y asegurarnos que desde la fuente de donde está viniendo es una fuente verídica, ¿verdad? Porque Muchas siempre he dicho, gracias. das el clic y ya perdiste, ya se fue, o sea, ya se fue y ya evadiste toda la seguridad que pudiéramos haber invertido en infraestructura en años.
Sí, y ahora justamente lo que le cuesta antes se tomaban 16 minutos un ciberdelincuente en mandar tal vez un phishing un poco mimetizado. Ahorita ya con la IA se hacen 3 segundos. En Y 3 lo hace un segundos, estudiante, o sea, ya no te necesita ni siquiera ser el súper em, sofisticado hacker, ¿no? Claro. Y mientras están durmiendo, No, y están ya, operando. y también con imágenes, con caras, con voz, o sea, ya ahorita, como les digo, Sí, o ya sea, no, la forma de identificar tiene que ser demasiado precisa. así es, Sofi. Angélica, ¿tú quieres comentar algo justamente sobre, pues sabemos que la tendencia ya es abismal? Los ataques ya, antes decíamos que era como por demanda, pero ahora ya es ataque a usuarios cansados. ¿Cómo se puede vivir esto en usuarios que pues están en el día a día y ya están tan sofisticados y tan mimetizados? que sabes que yo creo que ya rebasamos un umbral en el que es sumamente difícil que una persona lo haga. Inclusive personas que ya están más instruidas pueden caer porque es tan sofisticado y las herramientas de inteligencia artificial han permitido que esto se sofistique más, ¿no? O sea, todos los deepfakes, ¿no? En el que se usa deep learning para hacer eh, realmente simulaciones de tu persona sumamente reales y en tiempo real, además. Entonces yo creo que sí es cierto que el clic te puede llevar a una catástrofe, pero también ya no podemos decir, o sea, ya tenemos una responsabilidad tan grande como organizaciones para poder hacer, o sea, entender qué está ocurriendo, todos los eventos que ocurren y poder correlacionarlos. Y son o sea, son millones y millones de señales y de eventos que las personas, o sea, no hay manera de que una persona pueda estar identificando un comportamiento anómalo. Por eso existen herramientas que empiezan a entender esos comportamientos. ¿Por qué? Porque el cliente va a caer, porque tú le vas a dar clic, porque yo mañana le voy a dar clic, o sea, yo misma le voy a mañana dar clic. ¿Por qué? Porque me van a agarrar en mis 5 segundos y le voy a dar clic. O sea, ya es tan difícil que lo hagas, o sea, ya no lo vas a poder distinguir. Entonces, por eso es que atrás hay herramientas que van a ayudar a hacer esto, que van a ayudar oye, ¿cómo identifico patrones de comportamiento para identificar que esa persona no es quien dice ser? O sea, que están suplantando su identidad. ¿Por qué? Porque no está utilizando un comportamiento usual, no suele comprar en este lugar. No, eso es un viaje imposible y no puede estar hoy en Ciudad de México y mañana, es más, en 5 segundos no puede estar en la ciudad de Pekín, ¿no? Ese tipo de correlaciones tienen que suceder en tiempo real y en milisegundos. Entonces, es correlacionar un montón de eventos y empiezas además a detectar no solamente lo que le pasa a Angélica Arana, sino lo que está pasando alrededor, porque puede que empiece a tener más llamadas del usuario en el call center. Pues eso es un patrón que tal vez no que estás ignorando y que te puede estar diciéndote que hay clientes que están teniendo quizá llamadas simulando que somos la institución financiera para hacerle un phishing personalizado. Entonces, todo lo tienes que alimentar, desde las llamadas que reciben en el call center, desde la forma en la que los clientes están transaccionando, desde qué dispositivos, de qué manera, y hasta o sea, tienes que meter en las aplicaciones móviles temas que identifiquen hasta cómo mueven el celular, cómo escriben, en qué comercios compran. O sea, ya señales que antes pues no tomabas en cuenta, pero que ahora pueden simular y pueden robarte tus credenciales, pero simular tu comportamiento Sí. es mucho más difícil. Entonces, entender cómo se comporta, cómo es que, te digo, hasta cómo mueve el celular, desde qué dispositivo, desde qué geolocalización, qué tipo de compras. Entonces, vas poniendo, es como seguir las migajas de pan. Esta parte es en la parte en la que no hay manera que lo hagamos sin inteligencia artificial. No hay manera que lo hagamos sin analizar en tiempo real miles de millones de eventos y correlacionarlos.
y detectar patrones no solo en una persona, sino posiblemente en varias personas que te pueden estar identificando un patrón de comportamiento que ha estado sucediendo durante los últimos N meses y que puede ser potencialmente que el día cero se convierta en un ataque masivo. Entonces, todo eso no hay manera que no sea con inteligencia artificial. Sí, yo creo que ese recalcar, no hay manera de, justamente es IA contra IA. Entonces, esperemos que justamente toda esa tecnología venga y también lo que preocupa es que, ok, tal vez el sector bancario o sectores grandes pueden tener el acceso, el dinero a esa tecnología, pero va a haber empresas que apenas hacen un pentest al año o todavía no están tan evolucionadas. Entonces, eso va a hacer un impacto fuerte de muchas empresas medianas que vamos a estar viendo, Eso es pues bien que puede preocupante. pegar. Eso es bien preocupante porque, perdón, no quiero ocupar mucho tiempo, pero fíjate que es bien preocupante porque es como si dijeras que no vas a poder protegerte y las pymes que mueven los países y que tienen todo el ingreso per cápita, que son las que realmente mueven el PIB, son las que más en riesgo están porque no tienen el bolsillo para comprarlas. Entonces, tenemos que trabajar también desde la industria en encontrar soluciones que sean accesibles a las empresas que no tienen los grandes presupuestos, porque no son los grandes corporativos, porque no son los bancos. Y entonces como empezar a excluir a las personas de poder tener protección porque no tienen el bolsillo. Y entonces, pues estarías dándole el tiro a los países, porque esas son las empresas que justamente mueven el capital para lograr que las personas tengan empleo. Totalmente, Angélica. Yo creo que es bien apasionante justamente estas sesiones. Claudia, justamente ya hablamos un poco de la parte de esta IA, que no podemos solos, tenemos que tener tecnología ya más que urgente. Vemos que bancos pueden tener, hospitales o diferentes sectores tienen la mano económica y otras no. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre justamente ya un accidente con inteligencia artificial? ¿Estamos preparados? Sabemos que, por ejemplo, en sectores, bancos, empresas grandes o corporativos, tal vez tienen equipos de fraude, legales, comunicación y ciberseguridad. Pero, ¿cómo se puede coordinar esta respuesta para proteger tanto al cliente como la reputación institucional? Creo que es un tema muy complicado. Si un ataque por un ransomware articulado por un grupo de hackers bien organizado, la comunicación en crisis es dificilísima, es muy compleja. Imagínate tener que decirle a un cliente que su cuenta ha sido comprometida por una inteligencia artificial. Creo que nadie está preparado todavía para poder comunicar de esa manera, un incidente materializado a raíz de una inteligencia artificial. Es muy difícil. Sin embargo, creo que lo que tenemos o se tendría que hacer en un momento dado es, en ese momento de crisis, pues tener toda la temple, toda la calma y comunicarlo como lo que es, un incidente por materializado el riesgo, un escenario de riesgo, eh, porque hubo omisiones en los controles, cualquiera de que se haya tratado de este tipo. Quizá, como comentaron mis compañeras, Angélica, y no hay una manera adecuada, a lo mejor, de filtrar todas las anomalías, que yo centraría todo en esta palabra. Si no logramos identificar esas anomalías y el escenario de riesgo se materializa, entonces creo que la comunicación en crisis debe ser como mm, cualquier falla de cualquier otro control. Debemos ser muy ecuánimes y muy eh, templados en ese sentido, ¿no? O sea, no debemos caer también en el juego de que, pues, por una inteligencia artificial, porque si de por sí estamos en esa ola, ¿no? Subidos de que la inteligencia artificial, si no la dominas, te controla y hay tanto humo alrededor de la inteligencia artificial, que creo que sí debemos ser debemos tener ese mismo nivel de respuesta
Al final, si se nos materializa un evento, un incidente de seguridad, definitivamente fue por falla de controles y la no observancia en la superficie de ataque. Sí, yo creo que al final, pues sabemos como seguridad informática, a veces salen los memes en LinkedIn de que pasó algo y el CISO colgado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también, como tú bien lo dices, Claudia, comunicarlo literal como humano, porque ahora sí ya es la humanidad con todas estas capacidades de la IA que va contra de nosotros, yo creo, o bueno, ese es mi pensar, es ser la parte más honesta, la parte más humana. Hay mucho que hacer. Tal vez alguien de comunicaciones me decía, no, nunca aceptes el error. O tal vez el de legal, si dices eso, nos matan, o sea, todo lo que vamos a nos tener hicieron que de pagar. changarro, ¿no? Sí, entonces, Yo, yo, hay, eh, yo adelante, quería Sofía. complementar un poquito. Yo he estado en experiencia en recuperación de incidentes y sí puedo compartirles que se vuelve a un crisis, o sea, es una crisis totalmente, porque cae la responsabilidad un departamento que quizás no fueron los que iniciaron esto, al final de cuentas sí es su responsabilidad el proceso de operaciones, más sin embargo, el 90% no fue iniciado por ellos, al final de cuentas, también como humanos somos muy buenos para no darle ese valor, como decíamos ahorita lo que estamos, pero así como decías de la comunicación, hay que también tomar en cuenta esa entre ingenieros, entre toma de decisiones y entre legal, son mundos completamente diferentes que piensan completamente diferente. Y aunque lo más, digamos, lo más cordial o sería lo mejor tener un plan de ataque, y yo siempre pongo términos muy comunes, ¿verdad? Porque al final de cosas es como el día a día, como así tenemos esas prácticas para los temblores. Así también existen en compañías que tienen las prácticas y mejores prácticas para poder evitar. Más sin embargo, en lo personal que yo he estado, cuando está ese momento, se pierde completamente todo en la salida, la entrada, dónde era con él, a quién tenía que hablar, etcétera, se vuelve un colapso, porque como dices tú, hay una falta de comunicación, un miedo, puede tomar un riesgo desde, no nada más el cliente, desde la persona, supuesto. Entonces, realmente ahí es abrir el lapso de concientización entre equipos de que existe y que la responsabilidad no puede caer nada más en los que implementan la infraestructura y la seguridad, sino es parte de un todo. O sea, es un Ah, todo y sí me toca, porque desde la persona desde enfrente, como el dueño, como el de legal, como el de HR, están, es es un colapso realmente, porque aparte tienes que hablar con el cliente, porque si tu minuto, cada minuto que paras operaciones, no nada más te cuesta, le está costando a un tercero que es tu cliente, y eso es donde afectas aparte tu vulnerabilidad, ¿verdad? Es decir, ya no puedo atenderte, y yo lo he visto, sobre todo en una pyme te puedes llegar a colapsar completamente como institución por este tipo de situaciones y de circunstancias, porque muchas veces ni tenían completamente una infraestructura correcta, ni los mejores hábitos, ni los equipos de respuesta ante estas situaciones. Más sin embargo, son los más vulnerables porque no tienen, digamos, nunca vas a tener ahí el medio millón que te va a costar la recuperación y todo lo que vas a tener que cambiar, más aparte el tiempo de recuperación donde estás afectando directamente a tu cliente directo. Ya dejemos las grandes instituciones, una pyme, un día a día. es Perfecto. correcto. Por eso se vuelven tan importantes estos ejercicios de tabletop y playbooks actualizados. Así Es es. fundamental. O sea, como dices, ya la sociedad está preparada para un temblor y nosotros seguimos sin estar preparados para un ciberataque, ¿no? Entonces, el comité de comunicación, tabletop exercises, playbooks actualizados son fundamentales. Y yo Entonces creo que estamos comentando que justamente ya urge en las organizaciones tener ese comité de gobernanza de inteligencia artificial, de crisis, de todo esto, como bien decía Angélica. Justamente, Angélica, para la siguiente pregunta, en toda esta parte del cumplimiento, que tal vez decimos, ¿existe cumplimiento ahorita para la IA? Apenas estamos viendo el tema de datos, ciberseguridad y todo lo que ya tenemos atrás que tenemos que cumplir, pero ahora tenemos ese checklist, existe o literal ya nos rebasó.
lo que estamos viviendo hoy en día como equipos de seguridad de informática. No, yo creo, mira, si nos rebasa nada más para operar, imagínate para esto, ¿no? Es todavía más complicado. Pero yo creo que en el fondo, y como decía Sofi y Claudia, eh, es como cuando haces ejercicio tienes que preparar el músculo, ¿no? O sea, ya después de hacerlo con regularidad, ya tienes una memoria muscular. Eso es lo que se hace con los simulacros de cada septiembre, ¿no? Por eso los simulacros son importantes, porque aunque, como decía Sofía, el día que ocurra, vas a estar como el oso yo y caminando para todos lados y corriendo y chocándote con las paredes. En realidad, al menos vas a tener, o sea, alguien va a tener la sensatez de decir, oye, es que a mí me toca comunicar y esto es ya tenemos por escrito o sea, qué vamos a decir cuando se presente esta situación y esta situación y esta situación, porque en la parte de los playbooks tienes que hasta escribir con anticipación cuál va a ser la comunicación, qué vas a mandar, quién lo va a comunicar, cuáles van a ser exactamente letra por letra, punto por punto, coma por coma, qué se va a comunicar, porque finalmente el riesgo reputacional no llega con el ataque, llega con la respuesta, o sea, cómo manejes el evento, eso es lo que te va a provocar el riesgo reputacional, porque si te dieron por todos lados, pero lo manejas de una manera impecable y puedes controlarlo rápidamente y puedes comunicar con claridad qué está ocurriendo. Entonces, o sea, bajas la tensión y, y puedes permitir que quien tenga que resolver resuelva. Pero si te quedas callado, si no dices nada, si no sabes cómo actuar, si no comunicas, si todo el mundo empieza alrededor a interpretar qué está ocurriendo, entonces ya tu reputación está en el suelo y no importa qué hagas después, ya es más difícil resolverlo, ¿no? Entonces, sí se tiene que hacer y se tiene que hacer ese músculo. Se tienen que hacer simulaciones, se tienen que hacer simulaciones en las que no le avisas, llegas y dices, en este momento estamos en un ataque. O sea, no es que, ay, pues es el simulacro, todos, oye, ¿qué pidieron de Box Launch, no? No, sí, o sea, realmente los pones en jaque y dices, está ocurriendo en este momento. ¿Por qué? Pues porque no hay manera, porque si no nada más juegas a que lo estás haciendo. Entonces, eso, no todas las empresas están hechas para hacerlo, pero es que es la única forma. Es como el 19 de septiembre que terminó después del simulacro habiendo realmente un temblor, ¿no? Bueno, pues acabábamos de hacerlo. O sea, no fue igual que cualquier otro día. Eso es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no hacerlo solo por cumplir, por tenerlos ahí guardados, porque nunca nadie los leyó, pero ya pasaste el check y ya hiciste el cumplimiento. Auditoría dijo, sí, aquí se tienen, mira, tengo aquí quién sabe cuántos playbooks, el CISO se saca su palomita, la estrellita, todo mundo se toma la mano, firman las actas, y al otro día, es más, a los 5 minutos de que firmaron el acta sucede y nadie sabe qué hacer. No, tienes que realmente vivirlo, tiene que ser vivencial, si no, es solo cumplimiento, ¿no? No Y, cumplimiento. y agregando a tu respuesta, hay que también tener la concientización que las tácticas y procedimientos están avanzando en revoluciones. Entonces, ahorita podemos crear un playbook que en un mes Así ya es. no existe, o sea, ya lo dejamos atrás. Entonces, también eso hay que meterlo mucho en consideración en las organizaciones de que esto no va a parar. Al contrario, entre más avancemos, más utilicemos, más estrategias tengamos, va a haber un cambio constante. No es como, ya me lo aprendí, ya lo tengo, pero en 3 meses lo voy a usar, en 3 meses Así ya no es. funcionó porque ya es otra forma tanto de ataque como ¿cómo se llama? De infiltración, etcétera, ¿verdad? Todo ha ido una evolución estratosférica, van en caminos mucho más avanzados que nosotros. Entonces hay que también tener tanto ese cumplimiento como la concientización con los equipos de comunicación, que lo que ahorita funciona, en 3 meses ya no funciona. Y quizás en un mes, ¿verdad? Entonces hay que estar siempre en esa actualización de todo lo nuevo y estar con mucha, pues abiertos, ¿verdad? Abiertos a lo que vamos recibiendo y tener también esa dirección de cómo se está implementando. Totalmente, y sabemos que la IA no es neutral, y aquí la pregunta es,
los líderes, los directores, ¿cómo lo están viendo a la IA? ¿Realmente como un riesgo o lo están viendo como innovación? Tengo el hambre de, necesito que ya simplemente, ¿cómo conversar con ellos? ¿Cómo desde nuestro rol, que a veces tal vez los anticuados, los que paran todo, también entendiendo el negocio, que eso yo creo que es parte de lo que también nosotros tenemos que saber liderar? ¿Cómo lo hacemos, Claudia? Creo que sí existe más en el área de negocio el hambre por querer utilizar la inteligencia artificial sin observar seguridad, o sea, a costa de lo que sea, no importa. Eso ya lo veremos después, ya veremos a ver qué pasa o cómo lo resolvemos. Ujú. Es mayor el hambre de consumirla y de ganarle al vecino que ya la está utilizando, no sabemos lo que eso signifique, ¿verdad? Pero él ya lo está utilizando. Es comportamiento humano. Creo que sí puede ser muy complicado, porque yo lo que he estado escuchando en foros con otros compañeros es que el tema de la inteligencia artificial para el 2026 ya es una obligación prácticamente para todos los equipos de negocio y es un riesgo muy alto, porque ya está incluso formando parte de sus indicadores en cuanto a que qué tanto de tus procesos están siendo utilizados, automatizados por inteligencia artificial. Si no tienes capacitación en materia de inteligencia artificial, empezarán a cuestionarse tus indicadores de desempeño. Es un tema de verdad muy complicado porque nos vemos forzados a subirnos justo a esta ola y no sabemos todavía las consecuencias de utilizarla sin controles, ¿no? Entonces, creo que sí es importante tomar un poquito, ir un paso atrás y hacer una planeación del uso de la inteligencia artificial, sí, buscando el beneficio del negocio, pero también cuidando que se haga con seguridad. Este balance de negocio y seguridad es siempre nuestro tema, ¿no? Los ISO siempre tenemos que eh, buscar la manera de que el negocio opere, pero que opere de manera segura, ¿no? Entonces, que la seguridad no sea tan alta como para evitar que opere, pero tampoco tan laxa que permita que ocurran incidentes que pueden resultar aún más costosos, ¿no? Entonces, creo que el papel del CISO tiene forzosamente que ya subirse a los comités de administración, a los comités directivos, que no sea solamente ese ente técnico que nadie le entiende y que muchas veces los CISOs no tenemos la capacidad muchas veces de transmitir el riesgo en efectos monetarios. Sin embargo, sí es importante hacer un acuerdo a alto nivel directivo y de comunicación con estos equipos multidisciplinarios, como lo comentaba Angélica en un principio, que estos equipos multidisciplinarios deben ver la inteligencia artificial sí como un habilitador de negocio, pero también debe haber estos escenarios de protección para que sean utilizados bajo ciertos esquemas y no tener pues esta falta de gobierno que al final de cuentas podrían resultar en efectos mucho más catastróficos. Muchas gracias, Claudia, por justamente faltan 4 minutitos, nada más tengo 2 preguntas para Angélica y para Sofi, y Claudia, yo creo que lo que comentas es de mucho valor. Tenemos que estar allá y urge, ¿no? Estar en esos comités. Angélica, justamente el talento en ciberseguridad en IA, ¿qué nos viene? ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, yo creo que nunca va a dejar de aprender, ¿no? O sea, porque como decía Sofi, lo que aprendiste hoy no te va a servir mañana, ¿no? Pero pues, tienes que tener una evolución y yo creo que dependiendo evidentemente del tamaño de la organización, creo que sí es importante la especialización, ¿no? O sea, no hay manera tampoco de que puedas saberlo todo. O sea, se ha ampliado tanto los diferentes dominios de conocimiento que es muy difícil. O sea, puedes tener a un generalista
y puedes tener a varios especialistas. Entonces yo creo que sí tienes que tener una mayor claridad de cómo formar a la gente, no solamente a la gente de tecnología, sino a la gente de toda la organización. Y tienes que estar constantemente, porque, y creo que por eso lo hicieron, porque me puedo extender, ya se dieron cuenta, pero algo que es bien importante es cómo también ayudas a la alta dirección a que comprendan que meter inteligencia artificial no es darles a todos ChatGPT o cualquier otra herramienta de IA generativa. O sea, eso no es inteligencia artificial para los propósitos que quieren. O sea, ellos lo que quieren es cómo soy más eficiente, cómo puedo reducir costos, cómo puedo maximizar rendimiento, ¿no? Y cómo lo puedo lograr a través de inteligencia artificial. ¿Qué implique? Pues es problema seguramente el de tecnología. Bueno, pues no, eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Y tenemos que llegar en esos consejos de administración, no solamente decirles en términos más llanos, sino cómo les enseñas qué es lo que realmente implica y cuáles son las responsabilidades que desde la dirección general tienen que tomar para que esto realmente funcione y funcione bien y después no sea algo que provoque más problemas que soluciones. Yo creo que la comunicación empieza desde allá arriba. Totalmente. Pues justamente Nelly me está comentando que hay muchas preguntas, entonces vamos a abrir, yo creo que los que nos están escuchando quieren alzar la mano, participar. Te tenía una pregunta, Sofi, pero yo creo que vamos con las de los participantes. Claro que sí, adelante. Déjenme ver cómo las veo. 2 segundos. Aquí dice chat 6. Ok. Dice Ernesto Ávila, ¿consideran que el mercado en México se encuentra preparado para afrontar este reto de la IA y la seguridad informática? ¿Qué mecanismos o medidas impulsa la autoridad, la industria y el mercado para su entendimiento y adopción? Bueno, si quieren, yo puedo abrir comentarios. Ahorita mis compañeros me pueden ayudar. Gracias. En mi punto de vista, yo siento que sí podemos estar listos, mas sin embargo, tenemos que ser conscientes que sigue siendo una tecnología más. Al final de cuentas, es una tecnología en donde muchas veces queremos utilizar cuando, siempre he dicho, ¿no? Queremos correr cuando estamos gateando. Entonces, podemos utilizar una inteligencia artificial que puede ser implementada, mas sin embargo, nuestra infraestructura no está lista para el soporte de este tipo de herramientas. Entonces, tiene que ser la inversión desde atrás, como ahorita decía Claudia, desde irte de 2 pasos para atrás, analizar cómo está ejecutada tu inversión, tu seguridad, tu tecnología, tu conocimiento, hasta dónde llegan tus grupos, digamos, de divisiones y de concientización para poder implementar una tecnología tan avanzada cuando muchas veces la infraestructura no está soportada para este tipo de avances. Muchas gracias, Sofi. Aquí Judith González dice para Claudia. No, perdón, Judith González, para Angélica, si nos pudieran compartir un ejemplo de cómo actuar de forma general o algunos pasos generales. Me imagino cuando la IA te ataca. Estás en mute, Angélica. Creo que puso Ahí la está. pregunta cuando estábamos hablando de cómo debemos responder cuando hay un ataque, ¿no? Y lo que comentaba Claudia. Si no me corriges, la persona que preguntó no escuché bien su nombre, pero yo creo que en general sí debe haber una eh, claridad pues de cómo, quién debe comunicar qué es lo que realmente está ocurriendo, qué es cuál es el impacto y determinar eh, quiénes son los clientes que son afectados o cuál es la infraestructura que está siendo afectada. Y, y sobre todo, tener en la mesa a las personas clave de ese comité de crisis para tomar acciones, ¿no? Ese es un tema en el que hay poco tiempo para actuar y cada quien debe saber con precisión quién comunica, quién ejecuta, quién se debe mantener informado, qué tiene que hacer el de riesgos, qué tiene que hacer el de legal, qué tiene que hacer el de comunicación. O sea, cada uno debe tener ya
un rol específico, mientras los de tecnología tengan que resolver lo que tengan que resolver, ¿no? Si hay que traer un proveedor, o sea, todo eso ya tiene que estar como muy claro, porque es como la receta de cocina. O sea, si la haces al revés, no te va a salir bien, ¿no? Perfecto. Judith González, para Claudia, ¿qué indicadores serían los principales? Gracias, Judith. ¿A qué indicadores quisieras saber a cuáles te refieres? Con gusto te respondemos. Vamos a ver si Judith nos contesta. Porque está tan intensa la plática que hablamos de tanto. Ok, en lo que nos contesta Judith, aquí Erwin Campos, dice, mi opinión es que sin necesidad de ser estúper en adopción de IA, se puede ayudar al negocio a identificar los proyectos en los que hace sentido utilizarla, dejando bien claro que un uso indiscriminado incrementa el costo de sistemas sin necesariamente dar valor a la empresa. Así es, hay que ser objetivos, ¿verdad? Hacia dónde lo queremos implementar y qué tipo de herramientas, porque hay un montón, así como ahorita decíamos tu ChatGPT, porque es lo que conocemos y tenemos en el mercado, pero en sí hay creaciones de modelos, hay réplica de conocimiento, hay ayuda de infraestructura, hay soporte, etcétera, ¿verdad? ¿Hacia dónde necesitamos y por qué, objetivamente, hacia dónde se van a meter esos recursos? Porque al final de cuentas tiene un costo y bastante alto, ¿verdad? Si pudieran dejar una sola recomendación accionable, justamente de todo lo que hablamos en esta sesión, ¿cuál sería? Quien desee contestar y nos vamos una por una y justo vamos cerrando. Bueno, yo empiezo si les parece bien. Retomando un poquito lo que comentaba Angélica, yo creo que el reto que les pondría a los directivos, a mis compañeros que están en temas de tecnología, ciberseguridad o incluso de protección de procesos de negocio, accionen un plan de un ataque por inteligencia artificial. En no más de 90 días, planéenlo y vean cómo reacciona la gente, vean cómo está la cultura organizacional, vean cómo está también la capacidad de respuesta de los equipos encargados de la atención de incidentes. Un poquito como para englobar algo que también preguntaban sobre herramientas. Más que buscar herramientas, yo les recomendaría, porque como dice Sofi, hay muchísimas, les recomendaría que buscaran, MitriAttack tiene ya separada un catálogo, les puse en el chat, Atlas se especifica en escenarios de riesgo creados por inteligencia artificial. Entonces, esta tabla les puede servir muchísimo para identificar en dónde la IA podría ser utilizada para obtener beneficios a través de ataques cibernéticos. Entonces, más que herramientas, el Atlas nos va a ayudar muchísimo para ver, ok, si no tengo controles en correo electrónico, si no tengo controles en en capa aplicativa, etcétera. Incluso a nivel personal también podríamos usar esta tabla y verificar en dónde están débiles mis controles. Excelente, Claudia. Muchas gracias por la recomendación. Angélica. Yo creo que si es sus áreas, si sus empresas ya tienen el mandato de la Dirección General de implementar inteligencia artificial, creo que primero se debe preguntar claramente qué significa para esa persona la inteligencia artificial y qué resultados son los que espera, porque realmente dependiendo del resultado es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces tenemos que descifrar qué está en la mente de esas personas que son las que están pidiendo que se meta inteligencia artificial y que si no lo haces ya no vas a tener bono. Bueno, ¿de qué depende ese bono? ¿Qué es lo que quieres lograr al final? Gracias, Angélica. Justo, Sofi, ¿qué nos Sí. das de recomendación para esta justo sesión? Sí, pues como dicen mis compañeras, ¿no? Realmente buscar un uso consciente, ¿verdad? Y responsable de las herramientas. O sea, al final de cuentas, tienen que ser objetivas y siento que también si las implementamos, tener esa comunicación entre equipos para poder tener listos esa respuesta a incidentes de cualquiera que pueda pasar. Entonces, hacer desde el lado de defensa, de uso y de respuesta.
Sí, justo es una invitación a toda la audiencia a reflexionar cómo están en su organización. La IA ofensiva es un escenario de guerra, cómo estamos, si estamos atrasados, si ya tenemos estas recomendaciones de accionar un plan de la persona que quiere instalar IA. ¿Qué piensas de la IA? ¿Cuál es el factor real que quieres? Entonces, creo que ha sido una sesión muy nutrida. Todavía podemos hablar horas y horas de esto. Yo creo que es algo que nos apasiona, pero ya en el alma, en el corazón, todos estos cambios que están sucediendo tan rápido, tan rápido. Yo invito a toda la gente, a todos los personas, estudiantes que nos tenemos que subir ya no a ciberseguridad, sino ciberseguridad e IA, ¿no? Y también esa resiliencia que también Sofi la comunicó bastante en esos momentos de crisis. Que se planteó mucho tener ese plan, ese músculo, como lo comentó Angélica. Y yo creo que algo también que tenemos mucho en común, justamente estas comunidades. Somos unas comunidades que podemos, tal vez estamos en esto, necesitamos apoyo. Creo que esa resiliencia va a venir más en comunidades y que podamos hablar el mismo lenguaje, porque ahora sí se nos viene ese tsunami, nos va a revolcar la ola, pero yo creo que en comunidad podemos ser muchísimo más fuertes. Entonces, Nelly, te dejo para que cierres la sesión. Muchísimas gracias, Angélica, Sofi, Claudia, me voy con muy nutrida y muy contenta con esta charla. Adelante, Nelly. No, muchísimas gracias, Catherine. Muchas gracias, Claudia, Sofi y Angélica. De verdad que fue una charla por demás interesante. Yo tomé muchas notas. Yo quisiera que no se quedara en esta charla, sino que pudiéramos generar más información y contenido. Las invito, por supuesto, a sumar todo lo que ustedes escriban, lo que ustedes compartan, lo que ustedes hagan desde cada una de sus trincheras. Subirlo aquí, por supuesto, tienen un foro, no solamente en las redes sociales, sino también en nuestra página web, para que todos aquellos que están en un proceso, recuerden que esta cápsula se va a grabar, la vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Por favor, compartan, ayudemos a que esta información llegue a muchas más empresas, a muchas personas que ahorita están a lo mejor en ciertos centros de tomar decisiones, de hacer estrategia, de que estas especialistas puedan llevar esa voz y esa experiencia a cada uno de esos nichos. Nos va a ayudar muchísimo, y por supuesto vamos a hacer una comunidad más, no solamente resiliente, como lo mencionaba Sofi. Me llegó mucho lo que dijo Angélica también, que no es el tema del fraude o no es el tema del ataque, en lo que hace o lo que lleva a una empresa a una mala reputación, sino cómo actúa, ¿no? Saber exactamente qué es lo que hacemos después de un ataque. No estamos preparados, creo que eso quedó muy claro, y creo que necesitamos tener esas personas que nos respalden, ese teléfono rojo, porque me he topado mucha gente que dice, bueno, y si me atacan, ¿qué hago? ¿No? Pues tener a estos especialistas que nos digan qué podemos hacer, qué debemos hacer. Creo que será más que interesante. Muchísimas gracias a todos los que también participaron. Ernesto Ávila nos dice, excelente ponencia, felicidades a todas. Erwin Campos nos dice, hay que aprender a surfear esa ola, y creo que con especialistas que nos enseñan a usar el surf va a ser mucho mejor, mi estimado Erwin. Me encanta surfear la ola, sí, creo que todos estamos en eso mismo. Les agradezco muchísimo, estén muy pendientes para el próximo webinar que vamos a tener. Muchísimas gracias nuevamente, Catherine, Claudia, Sofi, Angélica, un honor estar con ustedes y les agradezco muchísimo esta participación. Que tengan muy buena noche todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Clau. Gracias. Gracias, Fati.